Da mucho gusto saludar para los micrófonos de imagen y también para Excelsior Televisión a Ernesto Torres Cantú, el director general de Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por la entrevista. Muy bien, muy buenos días, Rodrigo. Aquí disfrutando Acapulco. Se ha compuesto mucho la agenda que tiene la banca con respecto al diálogo que hay con la Secretaría de Hacienda. Venimos de, pues el año pasado fue la primera reunión de trabajo y la de ayer tengo entendido que fue muy fructífera, duró 3 horas. Importante. Comencemos por ahí. ¿Cómo calificarías esta relación en lo que a Banamex se refiere con respecto a este diálogo que hay con las autoridades? Muy productiva, ¿no? Muy productiva. Como bien dices, el año pasado empezó. Y desde entonces, antes también, pero de una manera más intensa, digamos, a partir del año pasado, se han venido atacando temas muy particulares y resolviendo, que es lo más importante. Entonces se pone una agenda muy buena para fortalecer a la banca en general, pero sobre todo para atender mejor a nuestros clientes. ¿Qué dirías tú que han sido los temas que hoy ocupan lo más visible de esta agenda? Porque tenemos por un lado el tema de petróleos mexicanos, lo que está anunciando, esta alianza que se tiene que dar con el sector privado, que tendrá que ser importante, y por supuesto otros que tienen que ver con la regulación, etcétera. ¿Cuáles son los que tú destacarías? Fíjate que, el de Pemex que mencionas, que es un tema muy importante para el país en general, pero para tu público y la mayor parte de los clientes de Banamex, 2 programas en particular que nos interesan mucho es el usar la historia de pago de impuestos para hacer un score de crédito y en función de eso prestar dinero a las pequeñas y medianas empresas. Ese me parece espectacular. Y el otro es el programa para los RIFs, ¿no? Que como sabes son 4.3, 4.4 millones de RIFs en México, que el nuevo programa va a permitir también prestarles dinero de una manera más ágil y penetrar un mercado que la banca en general no ha estado muy presente con crédito. Y que es clave, digamos, para ir enfrentando uno de los obstáculos más grandes para que México detone el potencial, que es la informalidad, ¿no? Evidentemente. Exactamente. Y si no resolvemos eso, pues al final siempre estaremos creciendo por debajo del potencial, a pesar de que hoy en el panorama global nuestro país destaca por tener, aunque el Banco de México redujo el rango de crecimiento de 2 a 3%, pues finalmente si vemos hacia el sur es maravilloso poder tener estas tasas de crecimiento. Ahora, ¿cómo pinta México para dentro de todo Citi, que he visto que vienen con mucho ímpetu, digamos, y para recuperar eso que ha sido en muchas ocasiones la joya de la corona para Citi? Pues mira, como lo ha dicho el director general de Citi, Mike Corbat, y Jane Fraser, la directora general de Latinoamérica, México es la oportunidad más grande de crecimiento que tiene Citi a nivel mundial, fuera de Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, eso te dice mucho de cómo vemos en Citi a nivel mundial lo bien que está México comparado con otras economías, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el tamaño y relevancia que Banamex tiene para la economía en nuestro país. Esa combinación de factores hace que sea muy atractivo para Citi seguir invirtiendo en Banamex. ¿Cuáles serán los ejes mediante los cuales se va a poder aprovechar este atractivo que tiene el país con la presencia que ya tiene? Pues mira, nos interesa mucho, primero seguir invirtiendo en todo lo que es tecnologías digitales, desde lo básico, que son los cajeros permanentes. Este año vamos a invertir en poco más de 2.500 adicionales para ya pasar de los 10.000, etcétera. Invertir en el wallet que acabamos de lanzar hace un par de semanas. Y en el sentido de crédito, el crédito hipotecario, que nos interesa muchísimo, es la decisión patrimonial más importante que tomamos las personas, ¿no? En nuestra vida, y el banco quiere estar acompañándote en esa decisión. Cambiar tu hipoteca a Banamex de otro banco te cuesta 0. El banco absorbe los gastos notariales, etcétera, etcétera. ¿Y qué tasa está promedio? Empezamos desde poquito arriba de 9, ¿no? Entonces, muy competitivo y no te cuesta nada mejorarla, ¿no? Entonces, nada más cambiarte a Banamex y bajas tu pago, extiendes el plazo, etcétera, que es verdaderamente conveniente. El otro crédito que nos parece muy importante por lo que comentabas es el crédito PYME.
Ahí estamos creciendo como al 30% anual, ya llevamos varios años. Y creo que debemos de seguir creciendo a esos ritmos, ¿no? Las pymes crean 2/3 partes del empleo en nuestro país, ¿no? Entonces, apoyar a las pymes es literalmente apoyar a México. Por supuesto, y en este sentido, pues es una institución muy grande, Banamex. ¿Cómo seguir y lograr mantener esta atención que, bueno, pues a veces los bancos de nicho han logrado aprovechar? Dentro de la estrategia de Banamex, ¿cómo mantener, digamos, estos posicionamientos que... Pues mira, lo haces enfocándote dentro del banco en atención a segmentos especializados. Haz de cuenta que dentro del banco tenemos los bancos de nicho, ¿no? Entonces tienes la banca de las pymes, que se especializa nada más en atender a las pymes, la banca patrimonial y privada, la banca de los segmentos de la banca comercial más genéricos, etcétera. La banca digital, donde tenemos, por ejemplo, Transfer, ¿no? Que ya tenemos más de 3 millones de cuentas que son a través del teléfono celular, etcétera, y que permiten que a través de los 18,000 corresponsales seas atendido sin tener que ir a una sucursal, ¿no? Entonces, verdaderamente son cada segmento diseñarles una propuesta de valor para que los puedas atender de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Ahora, sin duda 2016 es un año muy retador por varios efectos que tienen que ver con lo que ya hemos hablado en los precios del petróleo y lo que afecta a las finanzas públicas, lo que se refleja en Petróleos Mexicanos, pero también estamos viendo una desaceleración de la actividad industrial en los Estados Unidos que finalmente afecta a las pymes, ¿no? Por varias vías, y por supuesto la depresión del tipo de cambio. ¿Cómo observas este panorama 2016? Además, ya ni hablar de la política monetaria con Estados Unidos, Europa, divergentes. ¿Cómo pinta para Banamex y cómo enfrentar esta situación con la exposición que nos genera? Mira, más o menos el país va a crecer este año lo mismo del año pasado. Entonces, en ese sentido, los crecimientos que hemos tenido en crédito, etcétera, donde hemos estado ganando participación de mercado, más o menos deben de ser similares. Eso contrasta con otras partes del planeta donde, olvídate, ya darían gracias a Dios de poder seguir donde estaban, ¿no? Al contrario, sino que están cayendo, etcétera. Entonces, las perspectivas que vemos en ese contexto son muy buenas. Y en materia de morosidad, ¿cómo están sintiendo la evolución pues del índice de morosidad y la evolución de la cartera? Claro, el índice de morosidad es el más bajo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, esa combinación tan buena es poco común, digamos, ¿no? Creciendo la cartera al ritmo que lo estamos creciendo, con los índices de morosidad más bajos. Los clientes, francamente, muy bien, muy responsables, reaccionando muy bien a la disminución en las tasas, tomando el crédito por esa razón, pero usándolo de una manera muy responsable. Estamos en el máximo histórico de clientes totaleros en tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Es impresionante. Es una barbaridad. En el caso de Banamex ese número es algo así como el 55%. Por encima del promedio. Sí, el promedio de 46, 40, ¿no? Exactamente. Sí. ¿No? Entonces, en el caso de Banamex es 55, es increíble, o sea, verdaderamente muy bien. Usan la tarjeta, se paga el total del mes. Y verdaderamente en ese sentido, como te comento, el índice de morosidad total es el más bajo de los últimos años. Pues algo se ha hecho bien en términos de cultura financiera por el número de totaleros, porque de verdad es que es una cifra importante a destacar. Ahora, ¿cuáles verías o cuáles serían los mayores retos? Porque estamos hablando de la parte muy positiva de lo que está viendo en México, la ABM como tal, Luis Robles lo mencionaba, ¿no? El mejor año, el pasado, pero ¿qué dirías tú que es el tema que debe preocupar y ocuparnos en este año, más allá de los factores externos que ya mencionamos? Mira, yo creo que es una preocupación permanente. Debe ser el asegurarnos que los clientes de Banamex mejoren cada día su experiencia con el banco. Que cada vez estemos más cerca, más en los lugares donde ustedes y a las horas donde los clientes quieren que estemos, con los productos que queremos estar,
etcétera, ¿no? Entonces, el continuamente mejorar la experiencia del cliente me parece fundamental. Por otro lado, preguntarte, ¿cómo se ha dado este reacomodo al interior de Citi? Ya un poco lo habíamos abordado, pero me gustaría reiterarlo porque ha habido cambios importantes tanto en la cultura del banco desde los Estados Unidos y por supuesto en cómo se va alineando con respecto a México. ¿Cómo ha sido esta parte y este establecimiento de, no sé si nuevas estructuras, mecanismos, diálogos o cómo se ha articulado? Pues mira, el Citi Banamex lleva siendo Citi Banamex los últimos 15 años, ¿no? Que verdaderamente es un periodo bastante largo, ¿no? Entonces, Citi es el banco global por excelencia y tenemos muchas, estando en los 102 países donde estamos, los clientes de otros países y también de México pueden probar algunos productos, por ejemplo, que funcionaron muy bien, en Singapur, ¿no? Donde veo que funciona muy bien, etcétera, y entonces lo traemos a México. Entonces eso nos da una flexibilidad para estar continuamente innovando en el mercado mexicano que otros bancos, la verdad, es difícil que compitan con eso, nada más porque no tienen la presencia que nosotros tenemos, ¿no? Y eso se traduce en beneficio para nuestros clientes. Y por último, preguntarte, en esta parte de la, pues no armonización, esto que mencionas, la capacidad de escala, sin duda también el marco regulatorio mexicano, que está bastante avanzado, es muy sólido, pues ¿cómo lo observas o cómo, desde la perspectiva del director general de Banamex, del Grupo Financiero Banamex, ¿cómo calificarías este entorno regulatorio, esta normatividad bancaria en México que a veces hace unos años, 3, pues había hasta incluso cierta queja de ser tan cumplidos, ¿no? Con Basilea y los índices de capitalización? ¿Cómo estamos en este 2016? Mira, tienes razón, en algún momento se mencionó que estábamos cumpliendo de más, ¿no? En la banca está al centro de la economía, es el que intermedia, como sabemos todos, los depósitos de las inversiones, etcétera. Entonces, el tener una banca sólida es importante siempre. Es más importante en los entornos de volatilidad que estamos teniendo ahorita. Entonces, digamos que ahorita se está demostrando por qué empezó México antes, por qué México ha mantenido los estándares que ha mantenido y que debemos de seguir manteniendo. Porque verdaderamente cuando las condiciones económicas mundiales que no controlamos nosotros cambian, lo que sí controlas tú es la solidez que tengas en el sistema financiero, la solidez que tengas en las finanzas públicas, etcétera, y eso nos ha distinguido de una manera muy positiva del resto del mundo. Pues es un gusto platicar contigo. Igualmente. Ojalá igualmente. lo sigamos haciendo a lo largo de este año porque vienen cosas muy interesantes por lo que nos dices para Banamex, así que pues estaremos por aquí platicando. Muchas gracias. Con mucho gusto cuando nos invites. Gracias. Con mucho gusto, al contrario, señor. Vamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.